Vamos a ir empezando. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre riesgos en compras y suministros organizado por Induin. Ahora mismo hay 86, 87 personas que se han conectado, aparte de los que estamos aquí como ponentes o panelistas, que somos 4 personas. Y vamos a ir muy rápidamente al grano, no sin antes pasar por las presentaciones, ¿de acuerdo? Dos temas muy sencillos. La sesión está grabada o está grabándose y se colgará en la página de Induin. Y luego, muy importante también, por supuesto, todas las aportaciones que pueden hacerse en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que viene en la parte de abajo del Zoom. Pues podéis hacer a partir de ahí comentarios en el chat si queréis, pero las preguntas que queréis que las vayamos teniendo en cuenta pues en la sección de preguntas y respuestas, que será un poco más adelante, o durante el debate si vienen bien para el debate, pues hacerlas en la sección de Q&As, ¿vale? Bueno, mi nombre es José Manuel Armolea y bueno, soy responsable de compras de la división de multiplicadoras eólicas de Siemens Gamesa. Llevo muchos años negociando o trabajando con cadenas de suministro, gestionando su estrategia y bueno, en definitiva diseñando lo que queremos para la cadena de suministro de nuestras empresas. 6 años apenas en el mundo eólico y anteriormente pues casi 20 años en aeronáutica, ¿de acuerdo? Colaboro con Induin también como formador en compras en el curso de compras Advance. Y bueno, recordaros que nada más y nada menos que la 15ª edición del curso Advance de compras empieza el 23 de marzo y además creo que quedan plazas libres, así que bueno, os animamos a revisar el programa por si es de interés, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar paso al resto de ponentes muy rápidamente para que se presenten y bueno, empezamos por Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me llamo Andrea Matavereciartu, soy la directora de Supply Chain de Amara Ensiro. Bueno, llevo 25 años trabajando en el área de Supply Chain, en todo, desde compras, aprovisionamientos, tema logística, transporte, en distintas empresas sobre todo del sectores industriales, ¿no? He hecho siempre compra de entorno industrial y tengo muchísima experiencia en compras de ingenierías y constructoras. He trabajado en empresas como Ontalgo, Iberdrola Ingeniería, Técnicas Reunidas, SACIR y ya en los últimos años en un fabricante de trackers Soltec y también Epecista, y ahora estoy en Amara Ensiro, que es una distribuidora que yo creo que la conocéis todos, de productos industriales relacionados con la transformación energética y sobre todo en el área solar, es donde somos más potentes, ¿no? Y muchísimas gracias a Induin por la oportunidad. He sido sufridora, como comprenderéis, después de 25 años en compras, de todos los tipos de riesgos que pueda haber en la cadena de suministros y pues estoy encantada de poder compartir con vosotros pues por lo menos algunas experiencias por si es de interés y ayuda. Gracias, Andrea. Eneritz. Hola, Egunon, buenos días. Soy Eneritz Saez y soy la directora de compras corporativa en Onera Group. En Onera Group se dedica a aportar soluciones para el equipamiento de la hostelería, restauración, lavandería y aplicaciones de frío. Más conocido seguramente con la marca Fagor Profesional, que es la marca que más comercializamos en el territorio nacional, en España y Portugal. Nosotros vendemos con tarifa, con una tarifa de precios. Esto quiere decir que toda la parte de costes es importantísima y también el servicio por el sector. Siempre he estado ligada al área industrial y siempre a Fagor Industrial. Desde que acabé mis estudios de ingeniería en la Universidad de Mondragón, he tenido experiencia en las diferentes áreas de la empresa, desde mis primeros días en el departamento Tareas de Calidad y Prevención,
gestión de la fabricación, luego fui responsable de una unidad de negocio, de toda su parte de concepción de producto, diseño y de la parte fabril. Estuve como directora industrial de nuestra planta principal en Oñate y desde el 2012 me hice cargo de la parte de compras corporativas de las diferentes plantas, sobre todo de productos para la producción, de todos los ítems que utilizamos en la producción y algunos servicios como energía, gas, transporte. Muy bien. Gracias, Enerich. Terminamos con Héctor, las presentaciones. Hola, buenos días a todos. Soy Héctor Hernández Echevarría. Soy el responsable de compras de Tamoin. Tamoin en estos momentos es, digamos, una sociedad dentro del grupo GTM, que hereda un poco el nombre de Grupo Tamoin, que en estos momentos, pues está consolidado ya como miembros del grupo la empresa Tamoin SLU, que es históricamente el referente, digamos, a nivel del mercado industrial en España, sobre todo en el sector del montaje. Está también Norton, edificios industriales. Está Matra, que es una empresa afín a Norton, también con el tema de mantenimientos de naves industriales y demás. Y otra empresa que se llama Tecnes, que se dedica a todo lo que es facility de obra, estilo andamio, escaleras y este tipo de actividades, digamos, afines a lo que es el servicio industrial, ¿no? En el mundo de compras llevo aproximadamente ya 25 años, fundamentalmente focalizado al desarrollo EPC de ingeniería, sobre todo en el sector energético y en el oil and gas. Antes de dedicarme evidentemente de lleno al mundo de las compras, fui director de proyectos también en la parte de plantas de cogeneración en una empresa que se llamaba Iberese, donde adquirí mucha experiencia. Estuve trabajando también como experto en máquinas rotativas en lo que fue el buque insignia de la ingeniería aquí en Euskadi, que fue Mecánica La Peña. Y posteriormente, Iberese se transformó en lo que fue SACIR Industrial, desarrollando evidentemente proyectos llaves en mano de oil and gas. Y bueno, pues el mundo con sus vueltas, pues en Tamoin ya llevo prácticamente 8 años para cumplir en la dirección de compras de Tamoin. Todo focalizado al mercado EPC, ingeniería de mantenimiento, ingeniería de servicios industriales, ingeniería de construcción y bueno, un poco el núcleo del eje logístico de lo que es el universo Tamoin industrial en este caso. Muy bien. Muchas gracias, Héctor. Bueno, vamos a entrar en materia porque vamos a hablar de riesgos en cadena de suministro. Esto es un concepto un poco amplio. Entonces, es cierto que dependiendo de la época se habla más o menos de los riesgos, ¿no? Normalmente esta es la época de hablar de los riesgos porque hemos sufrido, ¿no? Lo ha comentado Andrea, yo he sufrido todo tipo, bueno, estamos en una época de sufrir, ¿no? Y es que parece que se acumula todo, ¿no? Hemos visto, todo la deriva de las materias primas, la logística, la energía, que si la crisis de los microchips, que si la guerra, que si, bueno, todo un montón de cosas que crean la tormenta perfecta. Y es cierto que hay empresas pequeñas a las que la crisis se las lleva por delante, ¿no? Es así. Y luego muchos de los grandes también sufren, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta que me surge y que por la que querría empezar el debate es, ¿qué pasa? ¿Que las empresas no invierten en riesgos? Porque siempre que ocurre una crisis de estas hay sufrimiento, ¿eh? No los gestionamos. ¿Qué hacemos, ¿no? En las empresas en general? ¿Qué se hace para poder aguantar estos embates que nos da las diferentes situaciones casi geopolíticas, diría yo, ¿no? ¿Qué hacéis en vuestras empresas? ¿Qué se invierte en riesgo en vuestras empresas o qué es lo que veis vosotros? Podemos empezar por Andrea. Bueno, sí, perfecto, gracias José Manuel. A ver, efectivamente, las empresas sí están invirtiendo en riesgo. También es cierto que ha sido de una forma casi reactiva, más que preventiva en la mayoría de los casos, ¿vale? ¿Cómo se invierte en riesgo? Bueno, primero creando el departamento de riesgos, que yo creo que en las empresas ya medianas grandes lo están
es un departamento que está ya consolidado, ¿no? Y en el que uno de los temas más importantes, lógicamente, son los riesgos en las cadenas de suministros. Pero no únicamente se limitan a eso, sino realmente pues están viendo todo tipo de riesgos. No quiero volver a hablar del tema del COVID porque todos lo tenemos ahí reciente y sabemos que ya no es un tema solo de cadena de suministro, sino realmente de supervivencia de negocio, ¿no? En muchísimos casos. Entonces, yo creo que sí se está haciendo cosas, eso con esta creación, simplemente el saber que las empresas, perdón, tienen un departamento de riesgos, es que realmente se están dando cuenta de que hay que poner realmente mucha atención en la prevención. ¿Vale? Y luego ya en la parte de lo que es la gestión de cadenas suministros, bueno, pues al final empezamos a invertir también en distintas herramientas de evaluación y homologación y evaluación de proveedores, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también es algo antes, se tiraba un poco bueno, pues de conocimiento de la gente que nos íbamos incorporando a los departamentos de compras o aprovisionamientos, o directamente de bueno, pues trayectoria comercial y se trabajaba con una serie de proveedores históricos, ¿no? Yo creo que las cosas van cambiando, se están profesionalizando las empresas con estas herramientas y con esta ayuda de pues, consultoría externa. O otro tema también son las oficinas o agentes en los distintos países, sobre todo en el sudeste asiático, ¿no? Y bueno, pues eso, poco a poco vamos creando algo que ahora mismo es algo, digamos que es un estándar ya en casi todas las empresas. Hablo de las medianas y grandes, perdonad los que estéis ahí de empresas más pequeñas, que no hay tanto medio, ¿vale? Pero el resto, bueno, pues no sé cómo lo podrán hacer. Hablo desde mi experiencia, ¿no? Y por supuesto hay muchísimas más cosas, pero bueno, dejo un poco a hablar a la experiencia de mis compañeros. Gracias, Andrea. Bueno, yo por mi experiencia estoy totalmente de acuerdo con Andrea de que sobre todo último año y medio, 2 años ha sido más reactivo que preventivo. En nuestro caso, el departamento de riesgos no, sí que lo denominamos un comité de riesgos donde la participación es multifuncional y bueno, sobre todo liderado pues, por los responsables de la cadena de suministro, ¿no? Que en este caso pues, es la última persona que lo sufre antes de fabricación y apoyándonos muchísimo y haciendo hincapié en dividir o separar qué se trata de planificación y qué es programación. Un poquito esas dos estrategias para mí han sido y sigue siendo muy importante porque antes, bueno, sí que es verdad que cuando hablamos de Lean Manufacturing, cuando hablamos de lead time cada vez más cortos, cuando hablamos de optimizar stocks, pues hay puntos donde pueden incluso ser uno todo. Para mí toda esta gestión es muy importante y cada vez ha cogido, bueno, o ha ido a tener muchísimo más relevancia. Tal vez en empresas más grandes, pues como dice Andrea, sí que es verdad que hay bueno, una separación mayor cuando estás, digamos que todo es uno, todo es uno cuando digo es que en la fabricación, la cadena de suministro, todo está en un pañuelo, para mí es importantísimo para trabajar con el proveedor y conocer las capacidades. La segunda parte, que también estoy de acuerdo con Andrea, es la parte de evaluación y homologación de proveedores. Lo que sí nos ha hecho a nosotros es reinventarnos, dedicarle más tiempo e intentar reinventar o darle mayor importancia a aspectos que antes no se le daban. Y una de ellos es la parte financiera, la capacidad de compra e intentar trabajar y conocer cuáles son sus propias cadenas de suministro para que no tuviera disrupciones y saber dónde está su riesgo. Héctor. Buenas otra vez. Bueno, yo escuchando a mis compañeras, que tienen toda la razón del mundo, pero al mismo tiempo me voy a desmarcar un poco, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, yo creo que el producto, el estilo de trabajo y el sector al que pertenece la empresa en la que uno desempeña sus funciones, evidentemente, obliga a tratar el riesgo con cierta, digamos, especificidad, ¿no? En el caso, la experiencia que tenemos nosotros es que el riesgo no es que se gestione, el riesgo forma parte del producto. O sea, nosotros convivimos eternamente con el riesgo. ¿Por qué? Porque la actividad
desempeña la empresa, una empresa que es de servicios puramente industriales y que vive pendiente de la disponibilidad de la empresa de cara al servicio que tiene que dar al cliente, pues esto obliga a vivir continuamente con el riesgo y el riesgo forma prácticamente parte del producto. Esto no quiere decir que haya determinados inputs que haya que, digamos, trabajar, registrar, con el objetivo de que eso sirva de soporte al riesgo que podemos estar gestionando. Paso por la homologación de proveedores, que es fundamental. Hay una serie de plataformas a nivel internacional en estos momentos, como herramientas vía web, que te dan mucha información. En eso, evidentemente, la empresa invierte. De base tenemos, digamos, un servicio jurídico que más que gestionar, digamos, incidencias, lo que hace es gestionar prevención. O sea, tenemos ¿cómo se llama? Una legislación preventiva siempre que aplicar. Tenemos una cultura preventiva de aplicación de lo que es la jurisdicción. Y por otra parte, a nivel de compras, tenemos ya de facto, en lo que son condiciones generales de compra, asociadas a una matriz de calidad, riesgo, precio, con el objetivo de que vaya por delante, por lo menos el arma de defensa de cara al mercado, ¿no? Entonces eso evidentemente da dolores de cabeza, por supuesto, porque no todo el mundo está dispuesto a adquirir back to back un poco el riesgo que asume la empresa de cara al producto que tiene que dar al cliente, porque esto va en cadena hacia abajo. Tenemos en cuenta que desarrollamos una ingeniería, que una ingeniería va con un plan de compras ya totalmente preestablecido, viene alimentado por una cartera de proveedores que está totalmente consolidada y totalmente homologada, que ha pasado por una serie de filtros, que ya forman parte del sistema. Por eso decía, convivimos eternamente con el riesgo. Y esto lo que hace es garantizar más éxito que el miedo. Entonces, independientemente de que siempre vamos con la soga al cuello, porque somos así, vamos con el objetivo de que siempre intentar llegar al plazo y dar el servicio con la mayor disponibilidad del mundo. O sea, vendemos eso, nos dedicamos a eso. Somos servicios industriales. Tienes, Héctor, bueno, habéis apuntado bastantes cosas interesantes, ¿no? Que va a ir a colación a cómo os voy a hacer la siguiente pregunta. Ahora mismo hay 150 participantes en la webinar. Bueno, pues un saludo a todos de nuevo, ¿de acuerdo? Y ya hay alguna pregunta que además va a colación de esto. Gracias, José Luis. Ha hecho una pregunta sobre la herramienta de evaluación de riesgos. Yo os voy a comentar lo que habéis dicho para dar una vuelta de tuerca y vamos a ir sobre esa herramienta de análisis de riesgos, ¿vale? Es muy relevante el concepto reactividad. Para mí, cuando actúas con reactividad es que ya no has hecho análisis de riesgos, ¿no? Estás solucionando problemas. Ya no hablamos de riesgos, hablamos de certitudes, ¿no? O sea, eso ya, en la medida que hablamos de solucionar temas en modo reactivo, quiere decir que ahí no estamos invirtiendo en riesgos. Es cierto que hemos aprendido, y por ahí va la pregunta, ¿no? Ahora, esto que has comentado, Héctor, es muy relevante. Convivimos con el riesgo. Yo estoy un poco de acuerdo contigo en lo siguiente. No es que convivamos con el riesgo, es que creo que incluso es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque estamos intentando ofrecer siempre el mejor producto posible. El mejor producto posible en cada momento nos obliga a estar, por ejemplo, en el límite tecnológico. Eso ya tiene cierto riesgo. Nos obliga a tener cadenas de suministro lo más tensas posible, ¿no? Para ser competitivo para los clientes. Eso ya te obliga a cierto riesgo. Es decir, el hecho de buscar siempre el óptimo, no una media, ni un estándar por debajo, sino el óptimo, siempre va a tener cierto riesgo. Ahora, cuando habléis de riesgo, hablamos mucho de proveedor, ¿vale? Y esto es así. Evaluamos los proveedores, evaluamos el riesgo que tenemos con los proveedores. Pero ¿no creéis que la herramienta de evaluación de riesgos tiene que evaluar no solo el proveedor, sino todo lo demás? Es decir, hay situaciones en las que el riesgo lo aportamos nosotros al proveedor, no es por la evaluación. El proveedor
una cosa que se suele decir, ¿no? que me suelen decir a mí muchos, no, pero este proveedor ha funcionado siempre muy bien y no ha dado nunca problemas, entonces ya nos creemos que entonces ya no tenemos riesgo, pero puede haber situaciones como un incremento de carga, un cambio de alcance, una situación donde llevamos mucho tiempo sin hacer ningún trabajo con ese proveedor, donde hemos dejado de tener contratos, es decir, una evaluación de riesgos, y ahí es por donde va la pregunta de José Luis, que comenta qué herramientas se pueden utilizar para poder evaluar proveedores y conocer riesgos. Yo diría que la herramienta de evaluación de riesgos, yo te voy a comentar un poco cómo lo hacemos nosotros, pero voy a dejar paso a los ponentes, tendría que conllevar no solo la evaluación del proveedor, sino que algo más. ¿Cómo lo veis, Andrea? Absolutamente de acuerdo, José Manuel. Siguiendo un poco lo que comentaba Héctor, que bueno, tiene una larga experiencia en compras de ingeniería, yo también, la verdad, en proyectos EPCs y demás. Hay sectores como el tema del oil and gas y demás que efectivamente llevan muchísimos años con la gestión de riesgos de los proyectos, y no solo de proyectos, sino también de gestión de riesgos de la compañía. Y entonces en los que realmente se ha sido preventivo, bueno, no voy a añadir más a lo que ha comentado porque lo secundo al 100%, pero realmente se están evaluando los riesgos desde nuestros clientes a realmente los riesgos de la organización, riesgos que pueda haber y además en los que intervienen no solo, por supuesto, supply chain, sino todas las áreas de la organización, y en la que realmente se detectan bueno, pues eso, riesgos internos, ¿no? Bueno, pues por cambios ahora mismo que nos estamos encontrando. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en el sector de renovables, que es un absoluto boom. Pues aquí tenemos un riesgo tremendo, por ejemplo, porque nos encontramos que no tenemos profesionales, tenemos que estar contratando, y además hay un movimiento, una rotación tremenda en los equipos. Eso es un riesgo tremendo que nos afecta a la compañía. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero como esto puede haber 1 millón. Y estos no están tan directamente relacionados con la cadena de suministros, pero también afectan, ¿vale? Entonces, al final, cuando hablo de la gestión de riesgos, un poco la idea del webinar es intentar, dentro de esa gestión tan amplia de riesgos que puede haber, es afinar hacia la cadena de suministros. Entonces, podemos hablar de herramientas de supply chain, ¿vale? Para evitar esos riesgos, pero realmente hay que empezar interiorizando en las compañías que el tema del riesgo efectivamente existe, que vamos a tener que convivir, como bien ha dicho Héctor, con ellos de forma, vamos, ya para siempre, ¿vale? Que estamos viviendo en un mundo de incertidumbre absoluta y que lo primero que tenemos que entender es eso, que necesitamos poner recursos internos y luego ya, por supuesto, poner los recursos externos, que al final casi son los más fáciles, en el sentido de que podremos hablar luego, si queréis, de herramientas comerciales o no, yo no sé si es posible y bueno, o podemos hacer la consulta a nivel particular si queréis preguntarme algo, ¿vale? Pero al final yo creo que lo importante es eso, saber que estamos conviviendo con el riesgo, como bien ha dicho Héctor. Tenemos que interiorizarlo, que ha venido para quedarse, o sea, esto ya no va a ser nunca, lo hemos hablado muchísimas veces en todos los debates de compradores, esas situaciones más o menos estables que había en el mundo ya ha cambiado, ya tenemos que empezar a pensar, siempre pensando cuál va a ser la siguiente disrupción en el mercado. Entonces, por lo tanto, bueno, pues eso, habrá muchas herramientas, las podremos discutir, algunas serán más adecuadas dependiendo qué tipo de negocio o de qué tipo de mercado se esté atendiendo, pero lo importante es empezar dentro de la propia empresa. Yo creo que eso, creando pues eso, ese departamento de riesgos, indicando una persona con amplia experiencia transversal en la compañía que pueda ser capaz de integrar pues eso, toda la información que le pueda llegar de las distintas áreas y departamentos y pues pensando un poco dónde quiere estar la compañía y cuál es, digamos, todo lo que le está rodeando, ¿no? Y bueno, dejo al resto que creo que he hablado bastante. Bueno, a mí me gustaría enfatizar una parte de Andrea, y es que yo creo que eso de interiorizar, yo creo que hay que empezar a practicarlo, y eso significa que la empresa tiene que asumir que hay tiempo, recursos dedicados a eso, no solo y dedicados a eso en forma estratégica o más planificada y dentro del día a día de cada uno.
O sea, no se trata solo de hacer llegar el material, de poderlo, sino de hoy, sino hay que darle una trazabilidad cara mañana, una semana y un mes. Entonces eso hace que los recursos pues ya estén un poquito más a ese medio largo plazo, pero a la vez es en el día. Y eso hay que asumirlo. Lo primero que hay que hacer es asumirlo. Héctor, ¿lo habéis asumido? Tú sí, ¿no? Tú lo has asumido. Totalmente, totalmente. Fíjate que ha sido, yo creo que ha dado, Andrea, que fue la que empezó, que tocó el tema del tratamiento interno. Eso sobre todo porque hay que tener conciencia de ello, ¿no? Y entonces, cuando se tiene conciencia del fenómeno, pues evidentemente es cuando realmente, no sé si bien dicho o mal dicho, te atas los machos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo quería apuntar, yo la experiencia, y lo digo desde la humildad, no hay que volverse locos tampoco con el tema de que el riesgo nos va a matar, nos va a apabullar, vamos a fracasar. No, no. Hay que pensarse bien un poquito las cosas y optimizar sobre todo si vamos a tratar el riesgo y vamos a minimizarlo, ¿en qué se invierte? ¿Por qué? Porque, bueno, hay empresas, vamos a poner una plataforma, por ejemplo, de cara a proveedores. Y esa plataforma te vale una licencia que es un Potosí, ¿no? No hay que llegar a eso. También hay que saber dimensionar el tipo de herramienta y la magnitud de la herramienta en función del servicio que tú vas a dar. ¿Por qué? Porque, como apuntaba yo al principio, si convivimos con el riesgo, tenemos, digamos, una cultura a nivel jurídico preventivo dentro de la empresa de cara al riesgo. Analizamos el riesgo no solamente de cara a proveedores. A nosotros, la actividad que hacemos nos obliga también a analizar el riesgo hacia arriba, o sea, de cara a cliente. A veces hay clientes que te tocan la puerta y ese cliente necesita sacar adelante un proyecto que puede resultar estratégico para él e interesante y goloso para la empresa, ¿no? Y entonces cuando analizas al cliente dices, el cliente pretende salir, en el buen sentido de la palabra, de su bache con nosotros, con el producto que nosotros le podemos vender, ¿no? O le podemos proporcionar, o el servicio que le podemos, digamos, colaborar o apoyar para que su negocio salga adelante y se desarrolle. Entonces, en ese momento ya el cliente, o sea, no nos está trasladando un riesgo, no, nos está haciendo partícipe de ese riesgo. Prácticamente nos está dando la responsabilidad de que sácame de la ruina. Entonces, bueno, pues esto obliga a activar una serie de planes que de manera bien organizada y procedimentada, yo soy muy amigo del procedimiento, soy bastante estricto esto, me gusta tener una planificación de las compras, tener, digamos, el establecimiento de valores objetivos y qué proveedor puede resultar más dócil, digamos, a la hora de tratar este fenómeno de cara a un cliente, porque aquí hay que apuntar una cosa que yo creo que las empresas lo tienen que tener en cuenta también, que es la experiencia del profesional que está detrás de la actividad que representa, digamos, la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque no es solamente... La juventud es muy buena para estas cosas, porque tiene ímpetu, pero eso hay que dotarlo también de cierta experiencia. ¿Y la experiencia qué nos ayuda? La experiencia nos ayuda a que ya uno, independientemente de todos los inputs de informáticos que puedan existir, de todas las plataformas que haya, internet, los registros históricos de trabajo, las evaluaciones de los proveedores al final del ejercicio, los indicadores de compra, los indicadores de homologación, la vinculación con el departamento de calidad, que se encarga muy bien de tener en cuenta, digamos, estos flags, por decirlo de alguna manera, que te nutren de información para que eso te ayude a tomar decisiones, pero la experiencia es fundamental. O sea, el vis a vis directamente con el proveedor, y eso se nota desde que tú te sientas en una mesa de negociación con un proveedor, ya más o menos tú tienes que ser lo suficientemente suspicaz, y esto es puramente psicología, para saber en qué mundo te vas a meter. Y entonces, a partir de ahí, digamos, no se trata de hacer un análisis de riesgo profundo, no. Se trata de apuntar esas cuestiones
que son, digamos, llamativas y que a uno como responsable de compras, en este caso, no le han resultado convincentes. Yo creo que eso es un punto de partida fundamental. Yo hablo de experiencia, y un poco transmito cómo lo trato en determinadas ocasiones. ¿Por qué? Porque incluso hay proveedores muy potentes, muy afianzados, pero que también llegan a un nivel de saturación en producción que cuando vas, les tocas la puerta, resulta ser que no te pueden ayudar con el servicio. Y entonces tienes que diversificar. Entonces, la diversificación supone que te tienes que anticipar, incluso en procesos de conocer el proveedor, hacerle una visita, tal, con el objetivo de que por lo menos si te vas a lanzar a la piscina con ellos, por lo menos ya hayas minimizado una serie de inputs. Y lógicamente, tienes que contar con lo que viene arriba. Lo que viene arriba me refiero al requisito que te está marcando el cliente. En este caso, el cliente, ya como he dicho, no ha trasladado el riesgo, sino nos está haciendo partícipe del suyo. Y esa participación en la gestión del riesgo tiene que ser un tándem que funcione, porque si no, el proyecto no saldría adelante, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, no hay que meter grandes inversiones, no hay que volverse loco, no hay que sobredimensionar las herramientas para el tratamiento del riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente yo creo que la experiencia, el correcto dimensionamiento, los inputs que tenemos ya establecidos dentro de la organización y un poco la aplicación, digamos, de una actividad jurídica preventiva ayuda a ¿cómo se llama? A paliar fundamentalmente este tipo de gestión, digamos, cuando el riesgo te está pisando los talones prácticamente. Vamos a mover el debate. Gracias, Héctor. Con el tema de las herramientas de análisis de riesgos, bueno, ha comentado Xavi aquí en las QIAs alguna opción, pero básicamente el concepto importante es hacer la evaluación de riesgos basado en todos los factores que creemos que dan riesgos, no solo de propia naturaleza del proveedor, sino también también una situación nueva, un proyecto nuevo, ya añade factor de riesgo, cualquier proyecto nuevo, una situación nueva, un desconocimiento de algo, añade riesgo, ¿vale? Yo querría seguir el debate por una cosa muy relevante que ha dicho Eneritz, ¿no? Hemos dicho, tenemos que practicar el riesgo, no solo... insisto, la parte en la que solucionamos problemas, eso no son riesgos, son problemas ya hechos. O sea, la parte reactiva no implica invertir en riesgos. Sí lo que dice Neris de tiempo, recursos dedicados a eso. Claro, yo suelo comentar en los cursos, tenemos un enemigo en los de compras, yo lo llamo el señor del Excel, ¿no? Y es una persona que viene y dice, el presupuesto, ¿no? Y claro, ¿y cómo se convencen las empresas que hay que invertir dinero en una cosa que aparentemente va bien, ¿no? Una cosa que cuesta X, tengo que invertir 2X para evitar cierto riesgo del futuro que lo sustentas tú, ¿no? Porque no está ocurriendo, ¿no? La parte reactiva todo el mundo lo entiende, oye, tengo este problema, tengo que solucionarlo, todo el mundo lo entiende. La parte de tengo que solucionar este problema que va a suceder en el futuro, pues sobre todo a nivel financiero no se entiende en las empresas, ¿no? Entonces, esa parte de dedicar tiempo y recursos en cosas que pueden suceder, no que estén sucediendo, sino que pueden suceder, esa es la parte, yo creo, que todavía estamos un poco flojos y, sin embargo, con todo lo que ha pasado, no hemos aprendido, o sea, no hemos aprendido nada de todo lo que nos está pasando. ¿Ha aprendido algo la empresa de que tenemos que invertir en esto, en riesgos en cadena de suministro, no solo ajustándonos al precio más competitivo de ahora, con lo que mejor tenemos ahora, sino tratar de solventar lo que vaya a pasar en el futuro, y para eso hay que gastarnos dinero? Eso está asumido, hemos aprendido algo, y si lo hemos aprendido, ¿qué es lo que hemos aprendido? Andrea. A ver, yo soy bastante rotunda. Yo creo que sí, somos conscientes. O sea, esto yo creo que lo ha interiorizado todas las empresas. O sea, no puede haber. O sea, tiene que ser muy naif para poder vivir alegremente pensando de, bueno, ya veremos qué pasa mañana. Efectivamente, hemos tenido tantas disrupciones en los últimos años, es que podemos enumerarlas, lo has comentado, el tema de la
bueno, la crisis de los componentes el año pasado, el tema de la logística, los costes logísticos, la disponibilidad de contenedores, el tema, bueno, por supuesto, el tema del COVID, en fin, cualquier cosa. Tenemos la guerra de Ucrania. ¿Y mañana qué va a haber? O sea, yo creo que está súper interiorizado. El coste que puede tener, bueno, pues al final yo creo que tampoco es tan grande para el beneficio tan extraordinario que puedes tener. Entonces, yo creo que, bueno, como bien ha dicho Héctor, no es algo que de repente hay que empezar, venga, voy a crear un departamento con 15 personas y voy a contratar la mejor herramienta del mercado porque voy a empezar, no, y me empiezo a frotar las manos. No, no, o sea, primero piensa realmente qué empresa tienes, dónde estás posicionado, dónde quieres ir, dónde, bueno, pues eso, empezar a pensar cómo afrontar este reto que es súper apasionante. Y además es que, volvemos a insistir, no es un riesgo de la cadena de suministro, este es el más obvio. Es un riesgo global de la compañía. Pero de verdad, yo creo que sí hemos aprendido, sí hemos aprendido. O sea, ya, vamos, no sé si lo comparte mi opinión y mis compañeros, pero lo estamos viendo. Quizás no se demuestre de forma... una forma clara en el sentido de la creación de un departamento en exclusiva o tal, pero sí es cierto que ya se hablan en los comités de dirección. Se plantean, pues eso, cuestiones entre departamentos. Oye, ¿tenéis pensado si puede pasar algo? Esto se ve en todas las compañías en las que he estado, desde luego, en algunas esos... era algo que mucho antes de todos estos eventos que he nombrado ya estaba considerado, y en el resto pues ya está, ya están creados. Y se está hablando, y cuando hablamos con proveedores, hablamos con competidores, con colegas de otras empresas, es un tema que sale de forma continua. O sea, yo creo que sí, está muy interiorizado y se está ejecutando en Erich, que me ha encantado, efectivamente, así es. Vale. Concretamente, en Erich, sí. Sí, que aunque no haya un comité, pues tus acciones diarias te llevan a ello, y lo que hace es que te dediques más tiempo a homologar, a seleccionar el proveedor o tu partner en el camino que a veces vas a emprender o el que quieres hacer, y las apreciaciones o las comprobaciones, vamos a decir, que haces son diferentes. Vale. Así es. Ha cambiado, hemos aprendido, Héctor. Por supuesto. Vale. El que no se haya llevado una lección del golpetazo este que nos hemos llevado, no solamente en Euskadi, yo creo que a nivel mundial. O sea, nadie puede obviar y lo que nos está pasando, ¿no? El tema está en que también hay que analizar si hay que desaprender de determinadas cuestiones o desinvertir en cosas que no merecían la pena. Le doy la vuelta a la tortilla, ¿no? Con el sentido de que precisamente, lo digo por experiencia, he visto casos de que previendo fenómenos de fuerza mayor que te pueden desbaratar cualquier tipo de negocio, ha habido organizaciones que han acometido grandes inversiones y viendo lo que ha pasado, esas inversiones no les han valido para nada. Entonces, precisamente porque no estaban bien dimensionadas. Desgraciadamente, cuando pasan las cosas y acumulas la experiencia, que era lo que yo apuntaba en mi anterior intervención, es cuando realmente tienes, digamos, el tamaño de bola un poco más preciso, ¿no? Para saber en qué terreno te metes. Vale. Y entonces, bueno, pues por ahí van los tiros, sí. Y hay que, evidentemente, la conciencia de lo que se ha aprendido no se puede perder. Que no se diluya, porque empezamos con el bienestar y se diluye. Desgraciadamente es así. Bueno, siguiendo con el argumento, hemos aprendido. Las empresas ya hablan de riesgo de cadena de suministro, no es una persona que dice tengo miedo, es ya algo estructurado, ¿no? Vale, y bueno, las herramientas de análisis de riesgos, pues puede haber miles, pero se trata simplemente de tener evaluado qué riesgos tienen y activamente hacer cosas para solucionarlos. No a posteriori, cuando sucede el problema, porque es la típica, bueno, cuando pase ya veremos. No, tenemos que hacer cosas ahora para que no sucedan mañana. Ese es el concepto, ¿no? Difícil, que ahora nos vemos obligados porque decimos, mira, ya lo hemos hecho otras veces y es que nos damos la torta. Vamos a hacerlo, vale. Yo en esto
quiero cambiar un poquito de tercio, pero sí que yo diría, y lo he comentado muchas veces, y es que yo no sé si es una mentalidad del sur de Europa o ya humana, yo diría que esto último, y es que normalmente atendemos a riesgos de alta probabilidad, casi siempre. Y en cambio los de alto impacto, si tienen muy baja probabilidad, normalmente no los atendemos. El ejemplo es la pandemia, ¿no? ¿Quién iba a pensar una pandemia? Pero la verdad es que nadie está preparado absolutamente para nada. Y yo no sé si estamos preparados para los que son totalmente imprevistos. Tengo mis dudas, pero bueno, eso es lo que creo que ya va un poco la naturaleza humana. Siempre atendemos lo que creemos que claramente es un riesgo con mucha probabilidad. Con todo esto de la derivada de las materias primas y precios, etcétera, lo que es cierto que ha cambiado es el tema de que ya muy pocos se pueden comprometer a precios fijos, ¿verdad? Y hablamos, normalmente, bueno, hablamos de mecanismos de indexación, de precios, fórmulas, para acordar precios, etcétera, ¿no? Esto cambia totalmente la película, ya que yo diría que los contratos son más complicados y también el proceso presupuestario, ¿no? Se complica un poco, ¿no? ¿Cómo lo estáis planteando en vuestras empresas esto y cómo ha cambiado vuestra estrategia en ese sentido? Vamos a cambiar de orden ahora. Eneritz. Bueno, las estrategias o la forma, los acuerdos para nosotros son diferentes en función y al tipo de servicio o material que compramos. Nosotros, por la diversidad de componentes y materias primas que compramos, pues nos ha llevado a tomar diferentes caminos y decisiones. Evidentemente, la parte de la indexación ha sido muy importante. Ya veníamos haciéndolo, pero hay una parte que son los costes internos, que es una de las partes que ahora mismo a los proveedores le están pesando muchísimo. Y ahí sí que yo creo que en general la experiencia es menor a tener costes indexados. Siempre los hemos atado con las mejoras de eficiencia, con la digitalización, con la automatización. Y esa parte en la que a nuestros proveedores, o hemos querido trabajar con nuestros proveedores para ir mejorando. Entonces, nosotros, además de la indexación, también en los proveedores importantes hemos intentado, no lo hemos hecho con todos, no lo hemos conseguido con todos, sí que intentar aunar fuerzas en sentido, si yo soy más competitiva en este tipo de materias primas o de componentes, deja que yo entre en la gestión, para lo que hay que estar muy abiertos y tener una planificación por nuestra parte de consumos abiertos y de necesidades, y por su parte de cuáles son los costes o cuáles son sus proveedores principales y la confidencialidad total, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo entre nosotros. En componentes que ya tienen un factor de mano de obra o de costes de producción más altos, nos está costando bastante más el controlar, porque aquí sí que los proveedores, yo creo que después de año y medio, 2 años, según y quién, el cansancio se nota también en ellos, no solo en nosotros, y sí que intentan pues intentar transmitírtelo. Hay diferencia, yo creo que hay diferencia en función a si es un proveedor del norte de Europa, si es de Centro Europa o incluso si es un proveedor de importación, ¿no?, para nosotros, ¿no?, tanto asiático. ¿Cómo os ha afectado esto, Héctor, a vosotros, gracias a Eneritz, este A ver, reparto de riesgos, ¿no? De costes? No tiene nada que ver. Y esto es bueno. Porque precisamente va con la actividad y la manera en que la desarrollan, ¿no? Eneritz está metida en una cadena de producción de fabricación prácticamente, ¿no? El trabajo nuestro, al ser un trabajo de servicios, evidentemente yo consumo materias primas y tengo repuestos y tengo consumibles y tengo muchísimas cosas y herramientas y demás, ¿no? Y mano de obra, ¿no, Héctor? Ahí voy. Entonces, ¿dónde está realmente lo que yo puedo defender y puedo mantener, no te voy a decir prácticamente inmóvil, pero sí me da cierto juego para yo establecer, digamos, un acuerdo a largo plazo de colaboración como un acuerdo marco? Es en la parte precisamente de los servicios, lo que es mano de obra, lo que es fuerza bruta, y cuando estos acuerdos van aparejados a, digamos, a suministro de materiales y consumibles, pues bueno, pues entonces lo que hacemos es desmigar la margarita. Esto vale tanto, que es el servicio, y ese servicio se mantiene con este precio hasta el 31 de diciembre de 2023,
Y en el tema de los materiales, pues ya iremos viendo cómo se va comportando el IPC. De todas maneras, si intentamos utilizar alguna fórmula, mirando previsiones de incremento o bajada del IPC, ese tipo de cuestiones, algún componente, evidentemente que sea de riesgo, porque no se fabrica, digamos, en España, o tienes que recurrir al mercado internacional, que puede ser también un mercado de riesgo según donde lo tengas que comprar. Por fortuna, los componentes electrónicos, por ejemplo, a mí sí me afectan, digamos, en una parte de un servicio que yo recibo, que es el alquiler de vehículos. Fíjate por dónde, ¿no? O sea, para nosotros es fundamental tener una flota de vehículos en servicio, porque damos servicio. Pero si voy a pedir un vehículo y el vehículo no llega porque no ha venido componente de China, pues ya se monta, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos lo intentamos siempre establecer a largo plazo en la parte de lo que es el músculo, y entonces en la parte de los componentes, pues bueno, pues sobre la marcha. Haciendo stocks hay que jugar, porque no atiborrarse de stocks va a ser la solución para el trabajo nuestro, vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque luego hay muchas cosas que se te pueden quedar obsoletas, se salen del juego. Luego tenías una previsión de dar un mantenimiento no sé dónde y por motivo de fuerza mayor, pues resulta ser que eso se te quedó colocado en la balda y no lo sacas de ahí más nunca. Y entonces hay que ser, digamos, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. Por eso digo que hay que planificar la compra. Y la compra va planificada con cada proyecto en sí mismo. Entonces, totalmente desmarcado del esquema de Eneris, ¿no? Andrea, en vuestro caso, ¿cómo os ha afectado esto de la indexación? Bueno, pues a ver, como he estado en todo tipo de empresas de fabricación, constructoras, ingenierías, ahora en una de distribución, pues comprenderás que no tiene nada que ver, ¿vale? En cualquier caso, se han hablado ya de bastantes cosas. Por un lado, bueno, pues al final hay un concepto en las empresas de constructoras de ingeniería que son los libros abiertos, ¿no? Realmente una transparencia sobre los costes de los suministradores o contratistas o contratistas, y bueno, pues siempre y cuando, bueno, y realmente lo que comentaba Enerich, se podría, bueno, pues eso, ver realmente y negociar, decir, oye, pues mira, este tipo de materiales, pues yo voy a conseguir unas mejores condiciones, los aporto yo, ¿no? Luego, pues hay otra parte también, la parte de servicios realmente, bueno, pues eso, la subcontratación pura de servicios o hacer obras con medios propios. Hay muchas formas, bueno, pues hay otro tipo de riesgos también, pero dices, bueno, estoy dispuesto a asumir más riesgo, menos riesgo frente a ese mayor control sobre los potenciales precios. Por supuesto, el tema de lo hablábamos de indexación de todas las materias primas, ahora incluso con el plástico, también en el tema de los cables, en transporte, en fin, varias cosas. También se podría hablar hay herramientas financieras pues para garantizar determinados precios en determinadas materias primas, como por ejemplo el aluminio o el cobre, ¿vale? Hay seguros, cuesta dinero, pero te garantizas un precio. Y luego, pues lo que me comentaba, jugar con los stocks. Nosotros ahora, pues también, yo soy una empresa de distribución que tiene stocks y que compra y vende. Y yo intento que los stocks sean los mínimos, pero claro, tiene sus riesgos. A nosotros ahora, por ejemplo, han caído en picado los precios de los módulos y el stock que tenías a un precio, pues ahora vas a tener que vender a pérdidas, por ejemplo. Entonces, tiene también otro tipo de riesgos. Entonces, al final, yo creo que efectivamente un poco lo que estaba comentando Héctor, depende de qué tipo de empresa estés. Puedes jugar con unas herramientas u otras. Intentar, yo creo que al final lo que hablábamos, la indexación es muy positiva, pues porque al final tienes una cierta seguridad o garantía de mantenimiento de precios en un periodo de tiempo largo o corto, dependiendo qué tipo de negocios estés haciendo. Pero yo creo que es un tema realmente de, pues eso, hablábamos antes de intentar diversificar, intentar tener una cartera saneada de proveedores en los que puedas comparar en igualdad de condiciones y jugar con todas estas herramientas. Al final esto es un tema de imaginación y de intentar, pues eso, también compartir pues los potenciales incrementos de crecimientos de precios. Estamos muy acostumbrados a negociar con los proveedores solo cuando nos están subiendo las materias primas, pero también tenemos que empezar a pensar
en, oye, vamos a compartir también ganancias cuando el contrato nos esté dando ventaja. No lo sé. Totalmente de acuerdo. Eso es un tema que Andrea, me gustaría abrirlo. me estás leyendo la mente, ¿vale? Porque era como iba, claro. Y esto también es una presión que tenemos los profesionales de compras, en el sentido de que cuando la deriva de las materias primas es muy alta, se nos pide, ¿no?, amortiguar todo lo posible, y en eso estamos. Normalmente el proveedor, en ese escenario de subidas, es cuando te pide indexación, etcétera, ¿no? Y te pide indexación o directamente ponerte la cuenta aparte de cuáles son los materiales, ¿no? Y te lo pone aparte. Y claro, en este caso no se cumple aquello de que todo lo que sube baja, ¿no? Eso es lo que. Entonces, es decir, parece que no se va a recuperar la situación anterior a la crisis. En mi caso, no se puede hablar de un indicador ni un componente. Tenemos múltiples factores que pueden influir desde precios de materias primas, de acero, de hierro, de diferentes aleaciones, hasta energía, coste laboral, etcétera. Claro, cuando las cosas parece que algunas cosas vuelven a su cauce, como por ejemplo la logística y bueno, un poco el metal, aunque los 2 últimos meses han sido malos también en el sentido, claro, te dicen, oye, pues entonces hay que recuperar ahora el precio, y la realidad es que no ocurre ese mecanismo de bajada. Como ha dicho Andrea, no es tan sencillo como el de subida. El de subida es muy sencillo, el de bajada cuesta más, ¿no? ¿Cómo estáis negociando eso a nivel presupuestario a futuro? Es decir, normalmente ahora yo lo que os diría es que ha cambiado este tema de los riesgos, sobre todo de precio en este caso, en que los presupuestos o las previsiones son mucho más complicadas, porque son todas dependiendo de, ¿no? Son todos los presupuestos son condicionados a, ¿no? Y a diferentes indicadores, a diferentes tendencias de mercado, ¿no? Antes tú tenías unos precios que podías negociarlos fijos y entonces tenías un presupuesto. Ahora ya está la indexación, los mecanismos, los diferentes índices, etcétera. Entonces son presupuestos un poco condicionados, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo estáis gestionando ese tema de cara a precios futuros? La presión que tenemos para que todo vuelva a su cauce, viendo ahora la luz de que hay cosas que se están arreglando. Cuando, insisto, lo que dice Andrea es cierto, normalmente estamos muy habituados a arreglar las cosas cuando suben, y cuando baja, pues nos cuesta un poco más. En Erich, ¿esto cómo lo veis vosotros? Bueno, es una muy buena pregunta, porque es difícil ahora que vienen a la baja, es difícil, pero evidentemente es difícil porque no están bajando a los niveles de donde empezamos a subir, y además van bajando más despacio en el tiempo, o sea, no igual que lo que ha pasado. Y es verdad que indexamos, pero claro, se trata de qué materiales indexas, y tienes que ir renovando esas indexaciones, porque materiales que antes no eran relevantes ahora empiezan a ser relevantes, y materiales que a veces eran estables, pues ahora ya no tienen ninguna estabilidad. Nosotros con algunos indexaciones, algunas hemos roto las indexaciones y hemos hecho contratos a más corto plazo si hemos visto que el riesgo era mayor para controlar. Porque bueno, a nosotros se nos da una casuística muy concreta, y es que a nosotros luego transmitir eso al mercado se nos hace difícil, porque nosotros tenemos una tarifa de precios y vendemos en función a una tarifa. Entonces no es tan sencillo. Y la segunda parte que a mí me gustaría también abrir y decir es que ahora también hay que atar los extra costes. Es decir, en el transporte, en la energía, que yo no es que compre especialmente energía y transporte, pero evidentemente mis proveedores, muchos, están afectados por ellos. Entonces, ¿cómo hacer para que todo eso no se traslade a nosotros y según vaya reculando, vaya bajando, sea efectivo lo antes posible? Es el seguimiento continuo y sobre todo en esos indexados saber a qué le vas a hacer referencia. Seguir y luego tomar decisiones con el riesgo que tiene, tomar decisiones de decir, vamos a hacer aquí un cierre de materiales, vamos a hacer no sé, un cierre de o stocks, ¿no? Ellos o nosotros en función del momento, por lo que vuelvo al principio de la interpretación. La planificación
de lo que creemos que vamos a poner a disposición de nuestros clientes y trasladar eso a fabricación, hará que, pues, que eso sea, todo eso sea más efectivo. Y bajarlo muy difícil por lo que he dicho antes, porque hablamos de indexaciones de materiales, pero no de los costes internos de los proveedores. Entonces ahora nos ha llegado esa partida en la que tenemos que atar un poquito esos costes internos de ellos, no los nuestros. Y el presupuesto, pues muy difícil hacerlo. Nosotros, por ejemplo, sí que hemos dado un presupuesto anual con revisión a finales de mayo, principios de junio, porque para nosotros es estacional. Entonces, antes era un presupuesto anual y ahora mismo, el año pasado hicimos 2 revisiones. Este año esperamos que con una única revisión sea suficiente, pero bueno, tendremos que ver si la alocación de los componentes electrónicos, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues no es que baje o suba, sino que tengamos disponibilidad todos. Entonces, en función de que quiera tener menos parque de vehículos, pues a lo mejor yo tengo mayor disponibilidad. Esto, el equilibrio está ahí. En Erich, hay componentes, porque es cierto que hay grandes disrupciones, como se habla de los componentes electrónicos, nosotros también lo hemos sufrido en Eólica. ¿Hay componentes que se prevén o estáis haciendo un estudio de cuál puede ser el componente que vaya a tener una gran disrupción a futuro? Nosotros tenemos hecho digamos, un reconocimiento con nuestros proveedores, porque nosotros no lo fabricamos, sí que definimos algunos componentes. Lo que tenemos hecho es un riesgo y en este caso es pedidos, cursados ya los pedidos para un largo plazo y la gestión mensual. O sea, ahí tenemos identificados para nosotros cuáles son críticos, pues 2 razones. Una, por la posible disponibilidad y segunda, por la dificultad de poder sustituirlo, ¿no? Que aquí hay otro de los temas, es que cuando decimos que hay que invertir recursos, no se trata solo de recursos de trabajar el departamento de compras o supply chain con finanzas para ver si el stock pesa mucho o poco, sino que hay recursos que normalmente se dedican a nuevos lanzamientos, mantenimiento de producto, que suele ser necesario que se ponga a disposición un poquito de lo que es la cadena de suministro. Muy acertado este comentario. Héctor, ¿qué puedes aportar aquí sobre...? Bueno, oye, mira, yo desde luego del mundo al que se dedica Enerich estoy apuntando muchísimas cosas, ¿no? Porque me da elementos también para que luego yo, que soy un mero consumidor de servicios también para dar servicios, pues me da puntos, evidentemente, para cuando yo me sienta a negociar un acuerdo con un subcontratista, ¿no? Entonces, es verdad que todo lo que ha subido no ha vuelto al sitio de origen, pero tampoco lo esperaba. Porque económicamente yo creo que precisamente cuando esto ocurre, esto también supone desarrollo económico a nivel mundial, ¿no? Independientemente de las crisis, etcétera, etcétera, porque que suba el coste de la vida aparejado a lo que es también la economía, pues supone crecimiento económico, ¿no? Eso siempre y cuando los que trabajen estén compensados de forma adecuada con lo que cuestan las cosas, ¿no? Ahora mismo estamos en esa disyuntiva a nivel de país. Pero no obstante, como no lo esperaba, lo que me vale es que por lo menos se estabilice. O sea, ha subido, ha bajado, pero si baja y vuelve a subir, por lo menos ese diapasón que empieza a moverse a nivel económico, que los picos de bajada y subida, que cada vez, digamos, la longitud de onda sea más corta. A ver si me Sí. Que se vaya aproximando por lo menos a una línea recta, aunque no sea en el mismo punto de origen, porque eso honestamente no lo espero. Entonces ya con esa estabilidad, es que entonces yo me puedo plantear un poco a la hora de negociar acuerdos, sobre todo en la parte de suministro o subcontratistas, que su mano de obra va vinculada al suministro de material, ¿no? Por ejemplo, el acero, el cobre, yo compro cables también. Entonces, bueno, pues todo eso tiene una repercusión.
No sé si es una fortuna o una desgracia, pero bueno, cada proyecto, como se elabora de manera individualizada, un totum revolutum de todo lo que es una ingeniería, pues esto se sale al mercado con ese precio. Y el precio el cliente ya espera que vaya en la línea de lo que ha habido de incrementos a nivel económico en el país, ¿no? En el estado, allá donde lo vayas a vender. Y entras en un concurso, porque o sea, el estilo nuestro es de concurso. Entonces, cuando empiezas a ajustarte, porque empiezas a competir, es donde tienes que analizar y ahí, bueno, compras, lo único que puede aportar es know-how a la parte comercial. Por eso te digo que los compradores somos también, en cierto modo, unos comerciales con la chaqueta al revés, ¿no? Pero es lo que tiene que importar, ¿no? Que dónde podemos, digamos, pasar un poco a la garlopa en determinadas cuestiones con el objetivo de que un día te puedas ser el adjudicatario del proyecto que estás vendiendo, ¿no? Entonces, hay que saber hasta dónde te ajustas. Casi siempre el ajuste va para adentro. O sea, es tema de coste interno y nada tiene que ver con lo que está en el mercado, porque lo que está en el mercado, el precio que está, de cara a nuestros clientes está, digamos, plenamente justificado, ¿no? Desgraciadamente es así. Ok, es cierto que habéis dicho dos cosas, que el gran reto es que lo que sube no suele bajar lo mismo, o también estamos menos habituados a bajar, que además el gran reto puede ser la estabilidad, porque ahora mismo parece esto más un juego que una negociación o un acuerdo, parece más que estás apostando, ¿no? A ver qué pasa, y esa es la clave, no tener que apostar. Y luego una cosa muy relevante que ha dicho Nerich y que me da pie a simplemente, se lo voy a preguntar a Andrea, decimos que invertimos, decimos que tal, sí, que lo hacemos, pero claro, Nerich dice una cosa, a ver, normalmente las acciones que atienden riesgos o que mitigan riesgos de cadena de suministro tienen mucho que ver, o la empresa, digamos, apuesta mucho por ideas del tipo negociación, stocks, cambios en condiciones comerciales de compra, etcétera. Pero claro, tenemos situaciones que el riesgo es inherente por tener pocas alternativas de mercado, por tener unas especificaciones que no abren, digamos, las alternativas, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿de verdad que estamos involucrados toda la compañía en esto, Andrea? ¿Está toda tu compañía involucrada en esto o sigue siendo una cosa tuya? Bueno, me has hecho una pregunta con mucha trampa, pero bueno, a ver, Venga, sé valiente, Andrea. voy a ser valiente. No todo el mundo tira el carro igual de fuerte, eso está clarísimo, ¿vale? Hemos tenido siempre el departamento de compras, las peleas, pues con ingeniería, efectivamente, por las prescripciones técnicas muy limitadas. En fin, bueno, y hay un millón de cosas que no quiero yo que no es el momento de hablar, porque a ver si alguien se ofende en el foro. Pero bueno, sí, efectivamente tenemos, a veces el enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Eso está clarísimo. Me hace mucha gracia por lo de los compradores somos también comerciales. Yo siempre algo que siempre he estado diciendo, somos los primeros que tenemos que estar vendiendo nuestra compañía a los proveedores para conseguir las mejores condiciones. Y esto es cada vez más importante. Hablamos de estabilidades de precios, hablamos de diversificar riesgos y todo eso, y al final lo único que nos lleva a todo esto es que tenemos que tener un profundo conocimiento del mercado en el que estamos trabajando y de nuestros colaboradores, que son los suministradores. ¿Vale? Que en este caso, en el sector de la distribución, es que es totalmente distinta a la compra spot, entre comillas, de los proyectos. ¿Vale? Aquí estamos hablando de contratos de muy larga duración, con nuestros partners, que son los fabricantes. En este caso, pues eso, de módulos, de inversores, de baterías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una relación distinta. Entonces, yo creo que también se mitigan muchísimo las cosas porque son relaciones realmente transparentes con ellos, porque somos su canal de venta. En el fondo, ¿no? Lo tienen externalizados en nosotros. Claro, entonces, digamos, la relación es distinta, ¿no? Sí. Yo creo que quería hablar también de esto, hablar un poco de este tema. Entonces, al final estamos, bueno, pues eso, manteniendo en todo momento desde los departamentos de compra, supply chain, aprovisionamientos y demás, pues lo que estamos haciendo realmente es
mantener una relación abierta y sana con los proveedores, ¿vale? Una de las funciones más importantes del departamento de compras al final es ser realmente un observatorio de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Muy bonito. Yo creo, no, es que es así, o sea, es así y tenemos que trasladarlo a la organización. Y yo, desde luego, he visto por ahí aquí apuntados a algún ex compañero mío que las he tenido en mi departamento y es una de las cosas que siempre he intentado apoyar y darle el valor que tiene. Y he de reconocer, por ejemplo, ahí que tengo gente apuntada de Soltec, que en esa empresa, por ejemplo, se metían muchos medios, ¿vale? De tener un departamento de sourcing fuerte dentro de supply chain, en el que realmente estaban viendo en todo momento, pues, manteniendo estas relaciones con los proveedores y observando todo lo que va a pasar, pero observando a medio año, a un año, a 3 años vista, que ahora mismo parece ciencia ficción, ¿vale? La mitad de las veces será complicado que luego realmente sea una realidad, pero al final es una relación fluida con los proveedores y lo más abierta y honesta posible. En muchos casos no podemos contar el 100% de la realidad, pero tenemos que intentar ser lo más transparentes y lo más honestos con ellos, ¿vale? Yo creo que ya se quedó hace ya mucho tiempo atrás esa imagen del comprador de, es que cómo mentís. Yo llego a oír ese comentario, es que estáis todo el día diciendo mentiras. Eso ya se quedó, no tenemos que engañar a nadie y tenemos que ser capaces de demostrar con nuestra honestidad y esa transparencia que estamos dispuestos a compartir los riesgos, los costes y bueno, pues eso, todo tipo de, al final, me salía en inglés, perdonadme, cualquier tipo al final de alteraciones en el mercado, ¿no? Tenemos que saberlo. Entonces yo creo que me gustaría también eso, hacer la consulta tanto a Héctor como a Enerich y José Manuel, eso, si realmente consideran que al final una forma de eso de mitigar los riesgos es tener este tipo de relaciones. Quería apuntar ahí una cosa, Andrea, fundamental que has dicho, o sea, la transparencia y un poco, si una lección hemos aprendido después de todo esto, yo creo que es la primera para apuntar, es que antes el comprador, el responsable de compras, era como un látigo, en la negociación. O sea, el comprador iba a pecho descubierto, a la que aquí yo, mira, no me hace falta ni llevar escudo porque me voy a llevar el gato al agua como sea. O sea, era una figura temeraria hasta cierto punto, ¿no? Y sin embargo, a partir de todo lo que estamos viviendo, se han equilibrado muchísimo las fuerzas y tanta preponderancia tiene y tanta fuerza tiene en una negociación el vendedor como el comprador. Y llegar, o sea, siempre en la negociación, evidentemente, técnicas y tal, pues hay que acercar todas las posturas lo mayor posible, pero ya hoy en día cuando un proveedor te dice no te lo doy, no te lo da. Aunque le convenzas y aunque te pongas la chaqueta de comercial para poner a la empresa en la NASA y decirle que te voy a garantizar un volumen de negocio para este año de 3 millones de euros. Le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Por qué? Porque él está convencido de lo que tiene y él está también convencido y tiene información de la necesidad que uno tiene. Y entonces entramos en, digamos, a valorar de qué manera equilibramos las necesidades, ¿no? Y entonces esto ha llevado a, digamos, a que actualmente las reuniones de negociación sean bastante equilibradas, y que no hay, digamos, de inicio una parte que está muy alejada de la otra. Prácticamente cuando llegamos a la mesa de negociación están más acercadas las posturas que lejos, como podía ocurrir, por ejemplo, hace 4 o 5 años atrás. Yo quería apuntar eso, ¿no? Que si algo hemos aprendido ha sido cómo han cambiado las fuerzas entre la relación comprador y vendedor. Enerich, antes de un pequeño cambio de tercio, ¿cómo te han cambiado cómo han cambiado las relaciones con los proveedores con esto que están comentando? Y en ese sentido, sobre todo porque como hemos estado en un periodo que hablábamos de subida, sobre todo por su parte han venido todos queriendo ser muy abiertos en las dificultades que tienen para que las solucionemos en conjunto, pero no todos. Yo creo que eso depende también de la fuerza que tenga tu empresa con el proveedor. Yo creo que eso tiene en nuestro sector o en mi experiencia tiene muchísima. No con todos puedes actuar así, no todos
Y luego la cercanía también hace, ¿no? A pesar de que no tengamos voy a decir, la misma fuerza, la cercanía también hace, pues porque culturalmente pues a lo mejor somos más capaces de entendernos y más fácil. Yo creo que esas dos variables hay que meterlas, porque yo sinceramente con unos proveedores la verdad es que no hemos podido ni sentarnos a discutir y eso es realidad, estoy siendo súper sencilla, no te puedes ni sentar a discutir, ¿no? Ellos lo que ofrecen es un servicio, un producto en concreto. Muchas veces voy a decir que ni un producto con un servicio, ofrecen un producto en sus condiciones y en sus precios. Y si tú estás interesado, esas son las condiciones. Y eso también es verdad que yo, con los proveedores que trabajamos en nuestro sector y con la demanda alcista que hemos tenido, pues hay algunos que creo que sí que lo han aprovechado. Sin embargo, creo que la mayoría somos capaces de sentarnos, de explicar cuáles son los problemas. Ellos han podido tener, el proveedor, un problema de costes de fabricación, de costes de materiales que ellos compran y que a nosotros nos llegan en un componente transformado, y nuestro problema o hándicap para poder asumir todos esos costes, porque es cierto que las han tenido, no las podemos esconder, es como trasladarlo a nuestro mercado. Entonces tienes que buscar el equilibrio y en eso sí. Apertura, vamos a hablar, vamos a trabajar más que a discutir o a tomarnos el café y dedicarle un minuto a decir no me gusta tu o eso, ¿no? Eso sí que es verdad, pero no con todos, ¿eh? Y dependiendo del sector del proveedor también. Sí. Bueno, no, yo diría que no es algo que hayamos debido aprender de ahora, ¿no? Sí que todo que depende del equilibrio de fuerzas, como ha dicho Héctor y como dice Nerich, en principio siempre ha habido proveedores que tienen una posición de fuerza y siempre ha habido proveedores que no la tienen, ¿no? En una negociación entre dos siempre se trata de lo que quiere y puede uno y lo que quiere y puede el otro. Normalmente una visión tradicional del comprador es que no le importa lo que quiere el proveedor, sino lo que puede, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa visión, antes hemos salido casi del diván de Andrea, ¿no? Que nos ha hablado de cómo tenemos, que es verdad, que cómo tiene que ser esa relación con el proveedor, ¿no? Atender o entender por lo menos qué es lo que quiere, ¿verdad? Y eso no es de esto, a lo mejor es un debate que excede al tema de riesgos en general. Un partner, sobre todo desde el punto de vista industrial y tecnológico, de futuro, solo tiene lugar si sabes lo que quiere ese partner. Si no lo sabes, no es un partner, es otra cosa. Y es verdad que en este mundo donde todo cambia, donde lo que yo puedo prometer es limitado y a lo mejor cambia también, necesitas partners. Porque si vamos con el libro de compras y te cambia a ti la situación y vas a llamar a la puerta de un proveedor, como dice Nerich, que no quiere sentarse a negociar, simplemente recibe una orden de compra y te envía algo y ya está, pues con ese portfolio de tipo de proveedor realmente no tienes futuro. Esa es la realidad. Hay que ir más a otra cosa, ¿no? Partners, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar un tema de modo rápido, si puede ser, o por lo menos con intervenciones cortas, para luego empezar a dar paso a preguntas, ¿vale? Que todavía hay alguna pendiente ahí y vamos a intentar dar paso a las preguntas. Entonces, otro tema de esto que nos tiene un poco locos con todo esto de la crisis es cómo hacemos para potenciar el mercado o la industria europea cuando resulta que la única manera de poder seguir vivos y ser competitivos es irnos a Asia, concretamente a China, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, claro, las empresas que vendemos desde Europa nos vamos a China, en realidad estamos potenciando la demanda y la oferta de fuera de Europa y sin embargo queremos salvaguardar nuestro mercado. Entonces, ¿tenemos un límite? ¿Existe alguna directriz en las empresas para poner límite a lo que traigamos de fuera de Europa, quiero decir? O no sé, ¿qué opináis? ¿Conviene de alguna manera el proteccionismo? No sé si por parte del Estado o por parte de el mismo entorno industrial. ¿Cómo lo ves eso, Andrea? Pues menuda pregunta estás haciendo, la verdad. En fin, yo creo, volvemos a
a lo que hablamos al principio, el tema de la gestión de riesgos en muchos casos ha sido reactiva. Entonces, bueno, pues hemos ido a Asia pues porque es que iba nuestra competencia, entonces no teníamos otra opción, ¿vale? Y bueno, la verdad que es cierto que en Europa nos hemos metido en un lío tremendo. Ya tenemos una dependencia casi absoluta. Pero bueno, es que estamos en un mercado global en el que nos están obligando pues políticas globales, ¿no? Yo creo que ya no es un tema de nuestro mercado, ni de nuestra compañía, ni nuestra competencia, es simplemente a dónde nos están llevando, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer y qué estamos haciendo? Pues primero, nuestros clientes están mandando, ¿no? Cada vez empezamos a encontrarnos pues más requisitos en los contratos, bueno, pues que en las que se limita de alguna manera la fabricación o se excluye la fabricación de determinados países, ¿no? Eso por un lado. Entonces yo creo que van a tirar más los tiros por ahí, desde a nivel de política global, aranceles y por lo tanto costes, que realmente las empresas decidan de forma bueno, propia y consciente el decir, no, voy a dejar de fabricar en Asia y voy a empezar a comprar más cerca en Europa. Lamentablemente nos hemos metido en la espiral de los precios, es que los he estado comentando en todo momento. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Es que o nos dan un empuje o realmente no podemos salir solos, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? Entonces, o me da mucha pena decirlo porque siempre he pensado, he creído en el libre mercado, pero o hay una política clara a nivel europeo de potenciar realmente con subvenciones o, bueno, no sé, hay otro tipo de herramientas, la fabricación local o vamos a seguir ahí. Sí. La ventaja, pues bueno, pues que Europa es timorata y va un poco a remolque de lo que hace Estados Unidos y creo que Estados Unidos está claro hacia dónde va, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, la parte de módulos, que ahora estoy comprando muchísimo y lógicamente todos fabrican en China, pues empiezo a ver ya movimientos serios de grandes utilities tipo Enel, por ejemplo, pues que va a construir una superfactoría de módulos en Catania, en Italia, de tamaño casi chino. Pues una inversión multimillonaria entre el gobierno Enel, gobierno italiano y la Comunidad Europea. Bueno, pues eso es un ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos dos líneas, una de batalla china y otra línea premium fabricada en Europa. Todo tiene su mercado. Entonces, no lo sé, de verdad. Yo veo difícil el decir vamos a cortar lazos y empezar en Europa, porque es que hemos desmantelado todo. Y ahora además, pero es cierto, es uno de los riesgos que tenemos, porque ahora también lo planteo en alto. ¿Qué pasa si de repente tenemos una nueva política a nivel europea y deciden, igual que Estados Unidos, pues cortar o ahora mismo va a un paso más, escala más todavía la invasión de Ucrania y ahora de repente entra China y ahora nos piden que rompamos relaciones comerciales de alguna manera? ¿Qué hacemos? No estamos preparados, para nada. Entonces también lo planteo, eso, todos los riesgos, que esto se ha contemplado en muchas empresas y bueno, pues se han hecho algunos pinitos intentando ver realmente eso, diversificar a distintos proveedores. Pero no es nada sencillo, ¿eh? Recordad que en este mercado nos manda el precio en todo momento. Y nos hemos metido ahí. Ya no vamos a hablar de temas de calidad y todo eso, porque es uno de los temas que está hablando, y calidad en China ahora hay muy buena. ¿Vale? Estamos hablando de precio, que es lo que nos manda. Mira, Héctor y Enerich, antes de que entréis a opinar sobre esto, yo os voy a dar una pincelada, añadiendo esto que ha dicho Andrea. Fijaos, siempre hemos hablado de tener proveedores europeos para asegurarnos la calidad, la flexibilidad, la innovación, etcétera, ¿no? Es decir, parece que lo europeo suena a garantía y lo asiático o lo chino suena a riesgo, ¿no? Y cuando hablamos de China y ya sale la palabra riesgo, ¿no? Entonces, yo tengo una opinión de esto. Creo que esto nos ha servido de excusa históricamente para realmente no trabajar en competitividad en las empresas europeas. Es decir, yo creo que nos hemos dormido en los laureles de la pretendida calidad, excelencia europea. Y lo que dice Andrea,
el dicho aquel de cualquier tonto hace relojes, ahora mismo hay empresas chinas que te ofrecen la misma calidad o más, la misma excelencia o más que una empresa europea. O sea, ¿no creéis que nos hemos dormido los laureles con eso? Necesitamos apretar un poco más en competitividad porque realmente nos va la vida en ello. Comentaba aquí una persona en el chat que hay que hacer un equilibrio entre lo local y lo chino, sí, pero con la presión de precios que tenemos y de costes, claro, estamos obligados, como dice Andrea, a ir a China porque aquí realmente no nos hemos puesto las pilas. ¿Cómo lo ves, Héctor? ¿Cómo os afecta esto a vosotros? Experiencia, he padecido lo que ha sufrido Andrea, en que a nivel contractual, por ejemplo, de clientes potentes, multinacionales españolas, alguna que se quiere ir ahora, tremendo, tremendo, te obligan, o sea, no solamente a que no venga producto procedente de Asia o determinados países de Oriente, sino que te dicen incluso empresas españolas que tengan fabricación en esos países. O sea, el filtro ha sido doble. O sea, el tamiz ha sido súper cerrado. Entonces, no te ha quedado más remedio que recurrir al producto europeo. Y entonces, bueno, por lo que decías tú, ¿no? Como un sinónimo de garantía. Entonces, yo nunca he puesto limitaciones a ningún mercado, como comprador me refiero, ¿eh? Nunca he puesto limitaciones de ningún tipo, pero sí tengo que apuntar una cosa. Tampoco el precio que he recibido de producto, por ejemplo, chino, no ha sido tan goloso como para haber apartado el producto europeo, ¿eh? O sea, la diferencia, o sea, el beneficio económico que me representaba a mí comprar en China tampoco ha sido como para tirar voladores, de decir, oye, mira, voy a comprar en China porque me sale un 30% más barato y voy a meter un pelotazo en el proyecto de la pena, ¿no? Eso no me ha ocurrido, por fortuna. Sí que suelo repartir mucho suministro en la parte, digamos, local. ¿Por qué? Ya no por un problema de calidad, ni mucho menos, porque la calidad, donde es buena y eso se contrasta con los protocolos de calidad, las certificaciones, que en eso en Europa sí que vamos por delante de los chinos. Yo creo que tenemos un know-how a nivel normativo y procedimental con una serie de protocolos que tenemos que defender. Eso es un know-how que tenemos que defender y esa tiene que ser la base del desarrollo tecnológico, no vendérselo a los chinos que nos han copiado, como nos han copiado y además lo han hecho muy bien, ¿eh? Pero la tranquilidad de recurrir, digamos, al entorno, de la cercanía, por un tema de control de calidad, del tratamiento un poco más personalizado con ese proveedor de cara al producto que tú estás necesitando, yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos suministros que son claves, digamos, en el desarrollo que realiza la empresa, que por ejemplo vienen de Holanda. Y el holandés te cobra X o 2X y en España hemos encontrado un proveedor que es la mitad de X, con tanta calidad que el holandés. Entonces, a veces, incluso dentro de la propia Europa, no estamos equilibrados en el mismo producto dependiendo qué mercado y qué sector. Y llama la atención. Entonces, cuando eso nos pasa, es cuando vamos a recurrir al mercado asiático a ver cómo se están comportando. Y ya te digo, no me representa ventajoso, honestamente. Más que nada porque también la cadena logística que hay detrás de hacer un comercio, una compra en China y la tienes que mandar a México, la tienes que mandar a Perú, tiene su coste, que casi siempre en determinados presupuestos hay gente que esa parte la obvia, y tiene que tener en cuenta que eso también puede salir importante a nivel económico, ¿no? Entonces, todo suma, todo suma. Entonces, vamos a optimizar, vamos a potenciar un poco más con todo este know-how que tenemos, pero ya esto tiene que ser a nivel de conciencia y evidentemente a nivel político tiene que haber un empujón de repotenciar aquello que llevamos allí y que no había por qué llevarlo, porque yo creo que se creó una inercia. Vámonos todos a China, que sale todo más barato y se va a hacer estupendamente, ¿no? Pues no, la experiencia ha demostrado, y no es que nos hayamos dormido, yo creo que nos hemos acomodado, sería la palabra que yo utilizaría. Nos hemos acomodado a eso.
Y es que te vas a China, pues que hemos tenido la suerte de haber visitado aquello a nivel profesional, por industria y cosas, te das cuenta que dices, madre mía, pero ¿a dónde he llegado, no? O sea, esto no es lo que yo pensaba, no es lo que me han contado. Efectivamente. Esto es tremendo, cuidado, cuidado, Sí, es así. cuidado. Entonces, bueno, pues políticas proteccionistas, pues yo creo que son necesarias en su justa medida, pero más que esas políticas proteccionistas, porque el mercado tiene que estar liberalizado, evidentemente, porque si no, no hay competencia, yo creo que también hay que repotenciar parte de lo que hemos perdido aquí, pero ya, con carácter urgente. Está claro. Enerich, tu pincelada antes de dar paso a, Bueno, yo creo que a preguntas. ha habido una palabra un comentario de Andrea que ha sido cuando ha dicho se van a implantar en Italia y de tamaño chino, ¿no? Yo creo que hay que tener muy en cuenta que no es solo traernos lo que nos hemos llevado, sino lo que hacemos aquí también, potenciarlo e invertir para tener mayores capacidades, porque tenemos que reconocer, o mi experiencia es que los proveedores asiáticos, especialmente, y no solo chinos, pues bueno, tienen unas capacidades de todo, capacidades productivas, capacidades de invertir, de poner maquinaria nueva, tienen una capacidad, son muchos más rápidos, entonces a veces no hace falta reinventarse, sino hacer más de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso Europa, pues en mi experiencia de los últimos 2 años ha sido pues que somos más lentos, hay que pensarlo, hay que plantearlo, a lo mejor no tenemos las mismas ayudas también, pero no es solo traérnoslo, sino también en qué tamaño. Normalmente, para ponerlo muy simple, ¿para qué invertir si ya tenemos un chino que nos lo hace, ¿no? También el señor del Excel tiene mucho que decir aquí y bueno, esto habla de invertir en riesgos realmente, invertir en riesgos. Y como Europa, si Europa fuese una empresa, está invirtiendo en riesgo, yo creo que todavía ahí estamos muy verdes, señores. Eso es la realidad y es lo que estáis comentando. Vamos a pasar, mirar, tenemos, porque tenemos muy poco, vamos a extendernos igual algún minutillo, pero vamos a hacer brevemente, por lo menos, intervención, si puede ser, de 2 preguntas de 2 personas que tengo aquí, que aparte de José Luis, han preguntado alguna cosa y no sé si vamos a ver si están conectados y si pudiesen intervenir. Juan Moya ha hecho una pregunta, te voy a dejar que la hagas tú, te voy a dar... creo que ahora puedes hablar. Te voy a dar, digamos, paso para que nos hagas la pregunta en directo y a ver si podemos responderte rápidamente 1 o 2 personas a lo sumo del debate para darte una pincelada de respuesta. A ver, Juan, ¿puedes hablar? Hola, sí, Sí, perfectamente. hola, ¿Me oís? Sí, te oímos. Sí. Vale, perfectamente. Buenos días. Bueno, mi empresa es una empresa es una empresa de ingeniería y hacemos proyectos de desarrollo de I+D, proyectos industriales y en concreto, bueno, para nosotros la experiencia que yo tengo es que nuestro principal, digamos, lo que nos hace no dormir por las noches son los plazos de entrega. Entonces, los plazos de entrega, más que los fallos de calidad, o fallos que no funciona el producto o el servicio que hemos contratado, los plazos de suministro, porque nuestros proyectos son proyectos de construcción que retrasos, además construcción ligados al mar, con lo cual hay movimientos de buques y operaciones marinas que son hipercaras. Cada día te puede costar 100.000 euros de penalización. Entonces, los caminos críticos de que lleguen las cosas en su momento son vitales. Entonces, siempre tenemos que vegar con cómo trasladar esta responsabilidad de que los plazos se cumplan en su momento, día, hora y minuto, casi, a los proveedores. Siempre están las cláusulas de indemnización, pero realmente las cláusulas de indemnización, primero, que son muy difíciles, hay muchos proveedores que intentan huir de ellas como de la peste, ¿no? Y luego, aunque estén, digamos, activas, al final tengas pleitos y los ganes, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia podéis tener los ponentes sobre este tema de... Héctor, tú que estás más en el trabajo en los proyectos. Yo lo he sufrido Vamos a ver precisamente una pregunta concreta para con Juan. ¿Qué le puedes decir? Yo le puedo decir lo siguiente.
Esto me ha ocurrido a mí, digamos, empieza a desarrollarse un proyecto y a medio camino te empieza a fallar la logística. ¿Por qué? Por lo que sea, porque se retrasa el proveedor en la fabricación o se alarga el plazo de gestión de salida de puerto de origen y llegada a México, por ejemplo, ¿no? O a Perú. Pues en ese momento yo te transmito cómo lo he tenido que solucionar. Primero, comercialmente, ha habido que sentarse con el cliente a plantear la situación y decir, mira, podemos ir por una vía alternativa de fast track y vamos a cambiar el medio de transporte. Lo que íbamos a traer en contenedores y en barcos, ahora va a venir en avión. En avión, lo que pasa es que se incrementa el presupuesto. Negociamos el presupuesto y, bueno, pues por fortuna prima más el hecho de empezar a producir y sacar el proyecto adelante, que se compensa con, digamos, con el extracoste que pudiese ocurrir el cambio de alternativa. Y evidentemente muchísimo más saludable que si me hubiesen penalizado, ¿no? Entonces, por eso se recurre, digamos, a una vía alternativa no contemplada inicialmente. Aquí tienen que entrar, evidentemente, los departamentos jurídicos porque a nivel contractual hay cláusulas que evidentemente cambian. Pero es posible, es posible. Otra solución a nivel de proyecto, y esto, ya te digo, esto va más enfocado hacia la parte comercial de quien vende el proyecto. He tenido clientes muy potentes también que, digamos, esta parte que tiene que ver con todo esto, lo que es la logística, el transporte y demás, lo aparta del proyecto como si fuese una cuenta de saldo. O sea, el proyecto vale 3 millones de euros por aquí y vamos a meter una provisión de 1 millón para gastos logísticos. Tú vas tirando de esa bolsa, vas gastando, llegas al tope de la bolsa y si pides más, tienes que justificar por qué pides más. Si te ha sobrado, evidentemente lo tienes que devolver y redunda en beneficio del proyecto. Esos son los dos únicos casos que le puedo contar a Juan, que yo he, digamos, he navegado, he cruzado por ahí, ¿no? Ajá. Normalmente, sea lo que sea, Juan, yo creo que sea lo que sea, se tiene que acordar antes de que suceda, claro. Porque si después no hay nada que hacer, yo creo. No hay nada que hacer. Perdonadme, voy a apuntar una cosa más a lo que haya comentado Héctor. Bueno, aparte contractualmente el tema de las penalizaciones por retraso, hay otro tema, vuelvo a repetir, será porque ahora he cambiado, ya estoy en el mundo de distribución e intento ser más buena para compensar maldades anteriores de mi vida. Pero también en los proyectos, aparte de las contingencias que está hablando Héctor, hay unas bonificaciones, se pueden pactar bonificaciones con los proveedores, ¿vale? Por adelantar parte del proyecto, adelantar entregas. Estamos acostumbrados a aplicar las penalizaciones. Apliquemos también bonificaciones cuando hacen un trabajo extraordinario. Y luego, pues aparte de eso también igual le interesa tener un mayor control de la logística. Andrea, totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que desgraciadamente yo todavía no he podido aplicar una bonificación. Yo sí las he aplicado en mi vida anterior, en épocas, por ejemplo, en técnicas reunidas. Ya me hubiese gustado, Pero tú, Andrea, eres psicóloga, porque nos cuentas unas cosas que son de diván. No, es pero el refuerzo positivo de toda la vida, ¿no? Es que he pasado al lado bueno ahora. Ahora soy buena. No, en serio, el tema de distribución es distinto. Me he pasado mi época por grandes proyectos y demás sufriendo como la que más, pero bueno, ahora te das cuenta realmente la distribución. Hay otro tipo de relaciones que creo que pueden ser más sanas con los proveedores. También es más fácil, ¿eh? Yo le repercuto directamente el sobrecoste al cliente. Mira, que estamos un poco fuera de tiempo, Héctor. Si me una permitís, cosilla vamos a pasar para a la siguiente pregunta. Una cosilla para apuntarle a Juan. En los proyectos llaves en mano existe una función que no todo el mundo la conoce. Yo tuve un jefe en una empresa donde trabajé que me dijo que eso me lo había inventado. Y entonces le dije, bueno, vale, era mi jefe, me mordí la lengua, ¿no? Pero es el trabajo del activador, la figura del activador, el expediting. Es fundamental. Sí. Es muy buen punto, sí, señor. Y me dijo que me lo había inventado. Y entonces digo, bueno, pues mira, yo creo que no es una inversión, es una necesidad y es una entidad clave dentro del proyecto. Porque es la entidad en la que gira, es el eje en la que gira todo el movimiento del proyecto y la garantía del cumplimiento del plazo de entrega. Entonces, Juan, en la infraestructura del proyecto, en el organigrama, considera la inclusión de una persona que se dedique concretamente al expedite, que te va a sacar de mucho. Correcto. Sí, estoy de acuerdo. Sí, Juan, yo suelo comentar a los míos que el proveedor tiene que tener dos objetivos. Primero, entregar y facturar y otra, sacarte de en medio.
Y entonces, con una figura en Expeditor, eso molesta y bueno, al final dices, mira, voy a arreglarlo porque para no tener a esta gente encima, ¿no? Sí. Bueno, oye, gracias Juan, porque es que necesito pasar y ya para acabar, y además yo creo que le vas a hacer la pregunta a Enerich, ¿eh? De acuerdo, Luis Carlos Monroy, te voy a permitir hablar, creo que puedes y puedes hacer tu pregunta. Sí, Luis Carlos, creo que ya te oímos. A ver, un poco mal igual. No se le oye. No se oye, ¿no? Bueno, permíteme que haga la pregunta por ti, ¿vale, Luis Carlos? Si tienes problemas de sonido. Comenta Luis Carlos, al hilo del tema de los costes-precios, me gustaría saber qué porcentaje medio de subida global han tenido sus empresas. En mi caso, somos una empresa de fabricación en la que adquirimos todo tipo de productos, sobre todo metal, electrónica, plásticos, cableados, etc. Podría ser la empresa de Enerich, ¿verdad, Enerich? Sí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué porcentaje medio de subida? ¿Hay un número así mágico que le podamos dar a Luis Carlos? Bueno, no sé si puedo darlo así. Sí que le puedo decir que en 2 años los costes medios han subido más de un 15%. Sí. Yo diría que la cifra mágica es 15, ¿eh? Así ya por decir algo. Es un poco una cifra mágica. Un 15%. Cuando digo los costes medios, porque para mí no es solo el precio, ¿eh? Al final No, todo. El precio y el conseguir traerlo, ¿no? Que esté en cada una. Sí, eso es. Con un montón de diferentes situaciones, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos 5 plantas fabriles de dimensión ya considerable para lo que es nuestro negocio o dentro de nuestra planta, y no todas están en España. Entonces, cada cual a veces tiene unas sinergias y unos ritmos diferentes. Muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a dar por finalizado, ¿de acuerdo?, la webinar, porque nos hemos ido un poco de tiempo, no suele ser lo habitual. Quiere decir, oye, yo pensaba que iba a ser una buena señal. Es una buena señal, quiere decir que ha habido temas, que ha habido materia de conversación. Yo me suele gustar hacer el corolario final con los puntos destacados. Hemos dicho que hemos aprendido y practicamos, ¿no?, la gestión de riesgos. Hemos pasado de esa visión o planteamiento reactivo al proactivo, es decir, activamente invertimos en mitigar riesgos, ¿vale? En este tema de reparto de riesgos o costes, pues donde entra la indexación y la múltiple variabilidad, ¿no?, que tenemos en cómo pueden ir las cosas, una palabra clave o el gran reto es la estabilidad, ¿de acuerdo? También hemos dicho que normalmente no van a bajar las cosas al ritmo y con digamos, la proporción en la que han subido. Es muy difícil eso, volver a acomodar, y que, bueno, tenemos que hacer partícipes a toda la empresa, incluyendo los responsables de la especificación, los que especifican, los que diseñan, los que mueven el resto de las áreas, también tienen que ser partícipes de esta gestión, y que una de nuestras principales misiones es la de observar qué está pasando en el mercado. Por lo tanto, sí es cierto que nos toca liderar, ¿no? En el tema de la visión de proteccionismo europeo, o que queremos potenciar la industria europea, bueno, indudablemente ha cambiado la visión y no podemos seguir descansando en el dogma de que aquí proporcionamos o fabricamos calidad y en China fabrican precio, ¿no? Esto ha cambiado y tenemos que ponernos las pilas. Ya puede ser por ayuda gubernamental, o porque realmente la industria de aquí se pone las pilas y invierte en competitividad, ¿no? Y hace falta esa inversión, que al fin y al cabo no deja de ser una inversión en mitigación de riesgos, porque el gran riesgo que ha comentado también Andrea es que nos vamos tanto ¿no?, al mercado foráneo, principalmente China, pero Asia en general, que un día nos falla el mercado foráneo y nos quedamos, pues como nos hemos quedado en la pandemia, sin mascarillas, ¿no?, por ejemplo. Bueno, pues esto podría ser un poco el corolario de lo que hemos hablado. Solo que estemos discutiendo de esto significa que, bueno, sí que cierto cambio ha habido, ¿eh? Yo os agradezco a todos los asistentes.
por el gran interés que habéis mostrado, con comentarios, con preguntas y con asistencia. Y sobre todo a los ponentes por el dinamismo del debate y por atender a las preguntas. Así que nada, lo dejamos aquí, lo despedimos y nada, que tengáis un feliz fin de semana a todos. Muchas gracias. A vosotros Gracias. y muchas gracias. Ha sido muy saludable. Efectivamente, un placer conoceros a todos vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Encantado. Venga, agur. Agur.